Emociones, ¿qué hacer con ellas? Bonito día, bonita tarde, bonita noche para ti, desde donde sea que me estés escuchando. Hoy vamos a conversar sobre las emociones, qué son, cómo se pueden gestionar, por qué no hablar tanto del control de las emociones, sino más bien de la autogestión de las emociones. También ahí voy a ir saliendo el tema de la sanación emocional y de cómo la gestión emocional nos va a permitir vivir una vida desde la claridad, la tranquilidad, la expansión, la autenticidad, que se relaciona mucho a la libertad. ¿Listo? Bienvenidos y bienvenidas. Cualquier duda que vayan teniendo la pueden escribir en el chat, o si lo están viendo en diferido, en los comentarios, y desde ahí también podemos crear conversación. ¿Listo? Vamos a empezar entonces definiendo qué son las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas ante sucesos o eventos de la vida. Es decir, la vida constantemente nos está poniendo en situaciones y esas situaciones hacen que reaccionemos, ¿sí? Naturalmente. Esa reacción puede ser alegría, tristeza, miedo, ira, ¿sí? Y esas emociones, digamos que cada emoción tiene una función. ¿Qué sucede? Que socialmente, tristemente, nos han hecho como reprimir un montón de emociones, tanto las chéveres como las no tan chéveres. Es decir, ay no, pero no llore tanto, eso no es para tanto. O no, no se ría tan duro, no demuestre. Ay, pero no sea tan melosa. En fin, un montón de coartar, como de censurar las emociones que naturalmente vamos sintiendo, en vez de aprender o enseñar, no sé, cuando éramos peques, las formas de expresar, tramitar, gestionar dichas emociones. Bueno, pues, hola a todos y todas quienes estén conectando. Estamos hablando de emociones, qué hacer con ellas, qué son, qué no hacer, ta. Si tienen alguna duda específica, puntual, la pueden ir copiando en el chat y la vamos respondiendo. Entonces, cada una de esas emociones podríamos decir que hay unas emociones primarias, que son la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, y otras emociones como secundarias, que a veces son como esas emociones primarias viejitas, rancias por decir algo, y otras que además es que se combinan entre sí. Me gustaría que se hicieran la pregunta de cuando ustedes les preguntan, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Automáticamente hay dos como respuestas automáticas. Ay, súper bien. Y otra, pues ahí, ¿cierto? O no, mal, llevándola. Un montón de respuestas automáticas que realmente no nos permiten reconocer a nosotros mismos qué estamos sintiendo. Entonces, mi primera invitación hoy es a que puedan desmenuzar todo lo que sienten. En un principio, para ustedes, ¿sí? Que ustedes en la noche o durante el día o después de que suceda algo puedan parar, respirar y decir, ve, esto me generó rabia, sí, sin juzgar. Ve, esto me generó, fue como miedo. Ve, esto me puso triste. En un principio para ustedes, ¿cierto? Eso en un escenario en donde yo puedo ir a mi casa, respirar, reflexionar. Pero también van a llegar momentos en donde, nada, la emoción llega ahí y hay algo que hacer con ella. Responder, de qué manera responder, si es ira, entonces cómo decir, si la ira realmente es con esa persona que está ahí por esa situación que acaba de suceder, o si realmente era una emoción de 1000 cosas acumuladas. Entonces la idea es que a partir de hoy podamos no acumular tantas emociones, que no se vuelvan allá viejitas, que les empiece a salir moho y empiezan a oler maluco y a hacer estragos, sino que a partir de hoy podamos empezar a no acumular lo que pase de hoy. Lo que ya está acumulado, vamos a ver cómo lo gestionamos, ¿cierto? Pero a partir de hoy, evitar acumular. ¿Y eso qué quiere decir? Una vez yo reconozco esa emoción que tengo en el aquí, en el ahora o en el hoy, ¿sí? Pues, suponiendo que llegamos en la noche y vamos a hacer ese análisis de,
cómo me siento, o que tu amiga, tu pareja te diga, hey, ¿cómo estás? Ahí tú poder parar en un lugar seguro, procura ser un lugar seguro para otros, pero también ser un lugar seguro para ti misma, para ti mismo. Un lugar seguro es donde tú puedes decir, uy, no, tengo tanta rabia, tanta. Y no va a haber un juicio, sino que va a haber más un escuchar qué hay detrás de esa emoción. Entonces, cada emoción, decíamos, tiene una función. Una de las emociones como más satanizadas o censuradas es la ira. Ay, no, es que la rabia es muy mala. A ver, la ira lo que hace, el enojo lo que hace físicamente es segregar adrenalina. La adrenalina es muy útil en casos en donde nuestra vida está en peligro. Entonces aquí vamos a mirar dos cosas. Una cosa es, alguien me ataca físicamente, no sé, un ladrón, entonces ahí puede aparecer el miedo o la ira, dependiendo de cada persona. Suponiendo que aparezca la ira, va a ser muy útil para tú hacer fuerza, para tú correr más rápido, para tú gritar, para tú empujar al otro, ¿sí? Porque está en riesgo tu vida, ¿sí? Entonces la ira y el miedo, porque la preocupación es una amenaza, tus glándulas suprarrenales segregan adrenalina y pasa eso. No sé si han visto esos ejemplos, esos videos en Discovery Channel y esas cosas, en donde alguien nadó mucho más rápido que un tiburón, corrió más rápido que un tigre, en fin, son cosas que tu cuerpo saca una bomba de energía para sobrevivir. Listo. Pero resulta que no fue un ataque físico, tu vida física, bueno, en el maltrato, en la violencia, digamos que intrafamiliar, no sé, en violencia pueden haber un montón de matices, pero suponiendo que simplemente fue que te dijeron algo que te hiere y que te enoja, ¿sí? Ahí, más que decir, oye, pero no te enojes, no, respira, tú eres luz, no, o sea, la ira lo que te permite es reconocer, hey, hay algo que me está chocando, hay un límite que están sobrepasando, por ende, es la tarea más difícil poder expresar, poner el límite, hacer respetar el límite de una manera sana, ¿sí? Puede que en ese momento elijas, hey, no sabes qué, ahorita hablamos, me voy a ir a caminar porque si te respondo ya, te voy a sacar todos los trapitos al sol, las que me hiciste, las que no me has hecho, y te voy a sacar todo. Voy a respirar y ahorita hablamos. O si puedes en ese momento poder decir, hey, calma, hey, eso no, así no me tratas, ¿sí? Entonces miren que es muy teso porque estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que decir desde un estado pleno de dulzura y a veces la contundencia es lo que se requiere y ahí es muy útil la ira, ¿sí? Entonces la ira no es un enojo de grosero y de insultar y de gritar, sino de, hey, alto ahí, ¿sí? Entonces, para que vayamos mirando cómo cada emoción tiene una función. En el miedo, por ejemplo, el miedo, lo que también muy parecido al ejemplo del tigre que les decía ahorita, es buscar tu protección. Entonces, el miedo te va a permitir tomar precauciones. Claro, cuando el miedo no es de algo real o cuando... A ver, hay un asunto y es que como no sabemos qué sentimos constantemente, no estamos en presencia constante. Pero me abro por acá que me estoy asando de calor. Cuando no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, es muy fácil como confundir las emociones o que se vuelva una melcocha ahí como rara. Entonces, hay miedos que son de cosas reales. Ve, esta calle está oscura. Y hay ciertas personas por allá lejos. Siento miedo. ¿Qué hago? O llamo a alguien, o las que tienen el gas pimienta sacarán su gas pimienta, o esperan y cambian de calle. No sé. El miedo nos hace tomar precaución. Pero también hay un montón de cosas por experiencias pasadas que quedan en nuestro cuerpo y medio se parece a algo,
en el presente a esa experiencia pasada y entro en pánico, de manera incluso inconsciente. Los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, por ejemplo, ¿cierto? A veces podemos saber que los detona y otras veces no tanto, o sea, no tan claramente. Entonces, es importante saber que hay como miedos reales y miedos reales que no son de la hora o que no son de nosotros, ¿cierto? Cuando somos chiquis, también ese asunto de que los mayores, no únicamente los papás, abuelos o cuidadores en general, como de transmitir mucho los miedos a los niños o niñas por miedo a algo que a ellos les pasó, por ejemplo, ¿cierto? Ay, no corra. O un niño. Ay, no, pero es que no se ensucie. En pleno parque con tierra, ¿cierto? Es que se enferma. Todos nos enfermamos. O sea, como que es importante entender cómo hay un miedo real y hay unos miedos de situaciones que en esencia no son reales, pero no porque no sean reales en el aquí y en el ahora, no son reales para tu cuerpo y como para tu inconsciente, porque esa emoción es real. Sí, entonces, ¿a qué voy? Cuando, por ejemplo, tú tienes miedo por temas de dinero, ese ejemplo me gusta mucho. Temas de dinero, uno diría, no, pero es que no está en riesgo mi vida ya. Pues tengo comida, tengo casa, pero tú tienes miedo a perder ese trabajo o tú te quieres ir de ese trabajo, pero pues, no sientes miedo porque de pronto no consigues y entonces de pronto, si acaba la comida, se deja de pagar el arriendo. Ahí está el miedo. Entonces, no porque no estés viviendo en la calle, no porque no estés aguantando hambre física, ese miedo no es real, ¿sí? Entonces, ¿para qué digo esto? Para que le demos lugar a las emociones que estemos sintiendo. Y esto lo estoy hablando como tú con tus emociones. Sin embargo, también entender las emociones de los demás. Cada quien ha de ser responsable de sus propias emociones, ¿sí? Y de cómo gestiona y tramita eso y cómo gestiona eso. Pero cuando yo logro tener este panorama, puedo también decir, ok, esa rabia no es personal. ¿Sí han escuchado eso de los 4 acuerdos? No suponer, preguntar, no tomarse nada personal. También, ¿cierto? Habrá momentos en donde literal la ira sí es contigo, porque tú heriste, porque tú sobrepasaste un límite y esa ira va a ser, y también tener esa capacidad y esa madurez emocional de decir, uy sí la embarré, ok, lo siento y me hago cargo, ¿sí? Entonces, la idea de este live es que podamos entender nuestras propias emociones, pero también cómo las emociones de los demás tienen que ver con nosotros. Una vez entendidos como esos dos, voy a dejar esos 2 ejemplos de el miedo y la ira. Cada emoción tiene una función y cada emoción es real. Y cada emoción se siente. Suena como obvio, pero no siempre es así. Si yo te pregunto, piensa en la emoción de la rabia. Ok, ¿cuáles músculos se tensionan? ¿Qué tanto aprietas la mandíbula? ¿Cómo se ponen tus manos? ¿Cómo se pone tu postura? ¿Cómo empiezas a respirar? Son cosas que suceden en automático y no nos damos cuenta. Reconocer cómo sentimos y cómo experimentamos cada emoción nos da muchas herramientas, o sea, es una gran herramienta. Y eso tiene que ver con la conciencia corporal. En el taller de Amándome, que fue el 10 de julio, hicimos algo de esto, y es porque a medida que tú te das cuenta de qué está pasando con tu cuerpo, pedacito por pedacito, momento tras momento, incluso vas diciendo, me estoy enojando. Y si esto sigue, soy capaz de pegarle a alguien, o soy capaz de gritar, o soy capaz de herir, ¿sí? No para que digas, ay, no, ¿verdad que yo no puedo enojarme? No, sino para poder decir, ok, aquí puedo poner el límite, o aquí puedo tomar esa acción de precaución, ¿cierto? O aquí puedo llorar, ¿cierto? Que también yo siento que a veces como que el llorar nos asusta, nos da miedo que nos vean como vulnerables, ay, tan llorona, de que se puedan aprovechar de esa vulnerabilidad, pero también nos asusta el llanto de los demás, sea que seamos terapeutas, sea que seamos psicólogos, sea que seamos
familiares, como que pasa algo con el llanto del otro. Como que, ¿qué hago? ¿Qué digo? Le doy unas palmaditas, le paso un pañuelito, le tengo que decir algo, ¿cierto? Eso es como un tema también muy grande. La idea es como, dejémosle de tener miedo a las emociones, confiemos en la adultez también, ¿cierto? Apelemos, esa es mi palabra, como apelo a tu adultez y apelo a mi adultez constantemente, de que esa emoción también se va a asumir desde el adulto, desde el presente. Entonces, miren que hemos hablado un montón de cositas acerca de emociones y cómo se sienten, las emociones se sienten en el cuerpo. El reprimir la emoción también se siente y se resiente. Aparecen un montón de dolores, de tensiones, el bruxismo, por ejemplo, o como mucha tensión acá en los hombros, en la espalda, en el coxis. Hay un montón de malestares que van apareciendo de la nada, o sea, tu postura corporal es bien, no hiciste ningún esfuerzo raro, no tienes nada pues como que la vértebra de la vertebrita, que no sé qué, pero va apareciendo ahí, ¿cierto? Que es lo que se conoce como somatización de las emociones. Y es como el cuerpo en últimas resulta siendo un vehículo para tú atender lo que está sucediendo en ti. Y tu parte emocional hace parte de ti. Lo mismo con los pensamientos, ¿cierto? Pero digamos que nos vamos a centrar en las emociones. Es importante entonces sacar del cuerpo las emociones. Por ejemplo, quienes les gusta mucho el deporte, una emoción que se logra como tramitar mucho con el deporte como boxeo y cosas así, la ira, ¿cierto? O sea, la rabia, el tú poder golpear un saco de esos, o correr, sudar, toda esa emoción, es muy valioso. Alerta, una cosa es tramitar la emoción y otra cosa es evadir la emoción, ¿sí? Ay, no, yo me voy a ir a hacer deporte para no hacerme cargo de la emoción, para no poner el límite, para no poner la precaución, para no explotar. Evadir es diferente a tramitar, o sea, son opuestas. Y a veces el mecanismo, la fachada, la acción puede ser muy parecida. Listo, entonces para que tengan en cuenta eso. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, las pueden ir copiando en el chat y voy respondiendo como a medida que vayamos como conversando. O si tienen algún aporte a este tema. Entonces, las emociones cuando se reprimen, tú tienes rabia, pero es el jefe y no puedes hablar, ¿sí? Digo así porque a veces sí puede ser un asunto de autoritarismo, de violencia, de acoso en el que no puedes hablar, y otras es que tú sientes que no puedes hablar o que si hablas el otro va, y a veces puede ser en otro momento expresar el asunto. Listo. Entonces, cuando esas emociones se reprimen es como si se encapsularan, y eso en terapia menstrual por ejemplo se llama cristalizar, que se vuelven tostadas, por decirlo así, y quedan en el cuerpo. Por eso hay masajes terapéuticos que lo que hacen es coger la emoción y a medida que se va hablando, se va recapitulando, recapitulando, sanando a partir de otras técnicas, se va sacando del cuerpo, O sea, digo así porque a veces se siente como que duele la emoción. La acupuntura. ¿Qué hace la acupuntura o la digitopuntura? Limpiar unos meridianos que están bloqueados, unos puntos energéticos y unos meridianos que están bloqueados por ciertas emociones. Con la acupuntura y digitopuntura lo que hacen es liberar esos canales para que fluya la energía y la emoción también pueda ser liberada. El tapping, la meditación, los masajes terapéuticos, los aceites esenciales, hay un montón de técnicas y terapias de sanación emocional que lo que buscan es eso. Las emociones reprimidas o gestionadas no tan bien puedan liberarse, ¿cierto? Aportando mayor libertad, tranquilidad y plenitud a tu vida. Si tienen dudas, comentarios, lo pueden hacer en este momento.
Porque es importante entonces sanar emocionalmente cosas del pasado y cosas del presente. Resulta que, como les decía ahorita, a veces una situación como que huele a una experiencia pasada y vengo aquí con todo el arsenal de protección, ¿cierto? Como a la defensiva. Entonces no respondemos, sino que ¿cómo es? Ay, se me fue, me confundí en esa reacción a responder. Como que vamos a la defensiva, al ataque, ¿cierto? Por miedo a que se repita. Con la sanación emocional, muchos de los asuntos emocionales tienen que ver con duelos no hechos. ¿Qué es un duelo? Es un trabajo en donde le doy lugar a una pérdida. Y toda pérdida es un cambio. Cada cambio es una pérdida. Es decir, no podemos hablar únicamente de, ay, no, hágale el duelo a eso. El duelo no es únicamente si rompemos con la pareja, si se nos muere un familiar, un amigo, un conocido. Una pérdida también es pasar de, no sé, de soltera a casado, de casada a soltera, de empleada a desempleada, de estudiante a graduada y de graduada a trabajadora, de vivir sola a vivir acompañada o viceversa. Todo cambio es una pérdida de algo, solo que claro, eso hay que ir a mirar como con lupa. Pero entonces, cuando no hacemos consciente como esos grandes duelos, terminaste, tuviste una ruptura, hubo un cambio muy grande en tu vida y no tuviste tiempo o disposición o energía de decir, esto sí se sintió, sino que tocó seguir produciendo, tocó seguir ocupándote de otras cosas. Esas emociones van quedando allá, van quedando ahí en el cuerpo, van quedando en nuestro cuerpo emocional, van empezando a bloquear cosas. Y es importante sanar eso. ¿Cómo? Ya les he mencionado, masajes, terapias, con Reiki, con cristales, con sanación con ángeles, un montón de herramientas hay, dependiendo de lo que cada uno resuene, yendo a terapia. Yo siempre les digo que estas terapias holísticas que yo acompaño son terapias alternativas y complementarias. En mi caso yo no reemplazo un psicólogo, yo no reemplazo un psiquiatra, un ginecólogo o ginecóloga, pero complementan muy bien esos procesos terapéuticos porque como trabajamos desde lo sutil, pero no solo desde lo sutil, es decir, por ejemplo en Mujer Integrada, no es únicamente Reiki, cristales, que se trabaja más como en el plano etérico, sino que hay asuntos de movimiento, hay unos asuntos como unos ejercicios psíquicos y demás. Lo que se trabaja aquí, luego en terapia psicológica o psicoanalítica o psiquiátrica, bueno, psiquiátrica no tanto, psicológica, psicoterapéutica, lo pueden como, o sea, resultan siendo procesos muy eficientes cuando los complementan, listo. Mi invitación hoy entonces al tema, que era emociones, ¿qué hago con ellas? Es muy simple y es gratuita. La primera opción es para, respira y reconoce la emoción. ¿Sí? Cuando te pregunten, oye, ¿cómo estás? Obvio, si estás en un lugar seguro, reconoce cómo estás honestamente. O aunque digas una cosa, reconoce tú cómo estás. Lo ideal es la coherencia, lo que dices, lo que sientes, lo que piensas, lo que expresas. Pero en esencia que tú seas muy honesta contigo o tú muy honesto contigo. Uy, sí, tengo rabia. Uy, y es como frustración. Uy, como una impotencia. Y además eso me pone triste porque me hace sentir insuficiente. Y en fin, ¿sí? O además de que tengo rabia, siento culpa. Porque no debería sentir rabia. En fin, traten de desmenuzar muy bien qué es lo que están sintiendo. Al principio es muy incómodo. Porque como nos enseñaron a no sentir tanto, a que no es tan bueno ser tan emocional, ser tan sensible, al principio puede ser como un, uy, no, estoy muy llevada entonces. No estoy bien. Déjenme decirles que si se dan cuenta que están mal, es mucho mejor que seguir fingiendo que están bien. ¿Qué requiere?
hacerse cargo, ¿sí? O sea, tomar responsabilidad sobre eso que estamos sintiendo. Y generalmente, por no decir pues siempre, generalmente esa situación de cómo nos sentimos se puede gestionar, tramitar y transformar a partir de la acción y de la decisión, y muchas veces a partir de la comunicación. ¿Listo? Y comunicar no es únicamente escribir, no es únicamente decir con palabras. Hay muchas formas de comunicarnos. No porque en una casa no se hable, no hay comunicación. ¿Listo? Es una forma, el silencio es una eficiente forma de comunicar, sino que lo digan los ghosteadores, por ejemplo, ¿cierto? Ghosting, evadirse, o en relaciones como cuando la mamá o la pareja, no sé, ignorar. ¿Ustedes creen que el ignorar no es comunicar? Es comunicar. Sanamente, respetuosamente, con responsabilidad afectiva, no sabemos. A veces sí, ¿sí? A veces el silencio, el contacto cero, puede ser una forma muy sana para ti de gestionar las emociones. Pero en otros casos puede ser otro asunto. ¿Listo? Hay un tema aquí también, ya que hablé de ghosteadores, me recordé el tema de que a veces las emociones hay como una, llamémosla incoherencia entre lo que realmente siento, pienso, expreso, porque pequeños también aprendimos que si mostramos cierta emoción tenemos ciertas como respuestas de los demás. Ejemplo, si lloro me dan tetero, si me enojo me dan una colombina, si estoy sonriente me felicitan, ¿sí? Entonces cuando a nivel inconsciente eso se aprende, luego puede aparecer de manera inconsciente, pero también puede aparecer de manera consciente. Entonces el tú ser muy honesto, vuelvo y repito, ser muy honesto con qué es lo que estás sintiendo y si lo que estás expresando es realmente esa emoción. ¿Y qué hay detrás si no es esa emoción? Para mí la autoobservación es como de las tareas más como es incansado, o sea, interminables, perdón, son canzoncitas, el autoobservarse constantemente. ¿Qué hay detrás de esta mentirilla? ¿Qué hay detrás de este, ay, ¿cómo estás? Puchero. ¿Qué hay detrás de la manito? El emoticón más odiado de la historia. ¿Qué hay detrás? O sea, realmente hay una emoción de sí, estoy triste y puedo comunicar, requiero esto, o sea, como mis reales necesidades, o hay un asunto de manipulación. Entonces, cuando uno empieza a observarse, yo digo que uno empieza a ver también a la malditica. La malditica es esa, ay, pero Luisa, como tan, ¿sí? Yo misma a mí misma, ¿qué es eso? Qué interesante. Al principio uno va a juzgarse, uno es como, ay, no, yo no debería sentir esto, yo no debería estar pensando esto a través de este sentimiento y esta emoción, pero autoobservarnos es como la clave. Entonces mi invitación es a que se puedan mirar constantemente. Ay, no, Lu, pero es que muy desparchado vos que tenés todo el día pues para hacer eso. En la noche antes de dormir lo puedes hacer. O al levantarte. A veces uno se levanta y no sabe cómo se levanta. O se levanta con una emoción, no sabemos por qué, literal no ha pasado nada, no hemos ni mirado el celular. Como para decir, ay, es que fue el primer mensaje que vi o que dejé de ver. Fue que se fue el agua, no. A veces literal nos despertamos y es como que, qué rabia. Si nos damos cuenta de, ve, pero ¿por qué? Ah, no, es que sí, fue una rabia de lo que ayer no dije. Ah, bueno, ¿qué hago hoy para decirlo? Y sacame esta piedrita. Pero también puedes decir, ve, bueno, es una emoción, no, pero realmente cómo me siento, ve, tranquilo, no eufórico, no feliz, no sonriente, pero no como en teoría me levanté, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir como volver al centro? Respirar, respirar y respirar. Hay una frase muy linda que le aprendí a un profe de yoga que se llama Lucas Casanova, lo pueden seguir en su podcast Budismo en Zapatillas, es muy maravilloso.
Y él habla siempre estamos escuchando el aquí y ahora. ¿Listo? Aquí y ahora. Él agrega una palabra que es así. Aquí, ahora, así. Esa respiración es una respiración de rendición. Y la rendición no es tirar la toalla y resignarse a lo que hay aquí, ahora y así. No hay nada que hacer. Ya, no hay arreglo, yo no tengo arreglo, yo soy así. ¿Sí? No es así. El aquí, ahora y así nos ubica en el ok, estoy en estas condiciones, con estas emociones, con estos pensamientos, con estas herramientas. Me centro y puedo pensar en qué hacer. Puedo hacer cosas distintas. Y otra frase que a mí me rayó el coco fue en una formación de activación interna de glándula pineal, y era para crear, ¿cierto? Siempre estamos, crea la vida de tus sueños, transforma tu vida. Para crear hay que decidir. Decidir, tomar decisiones. Y si sabemos que tomando esas decisiones estamos en este camino, que es el que queremos transformar, habrá que virar un poquito la mira para tomar nuevas decisiones. ¿Que pueden ser incómodas? Sí. Sí. Y también en algún momento, no creo quién era, que en un ejemplo que decía como uno estar sentado en un clavito, ay, como fastidia. Fastidia en la planta del pie. Pero fastidia lo suficiente para tú mover el pie. O te estás acostumbrando al dolorcito del clavito, ¿cierto? O sea, como que todo el asunto, todo esto que estamos hablando aquí, la invitación es a tomar responsabilidad y hacernos cargo, con ayuda o sin ayuda. Cuando sintamos que, uy, no, ya no puedo con esto solo, pedir ayuda. Es una gran decisión. Pero que desde esto, o sea, ese tip que les doy es totalmente gratis, no quita mucho tiempo, o sea, no es como tienes que quedarte una hora, no, literal son menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos tú respirando pausado y consciente puedes volver al centro y mirar, ser como un gran observador de lo que está sucediendo en ti. Y muy importante también que vayan conociendo cómo se siente en el cuerpo cada emoción. Eso era lo que les quería compartir sobre las emociones, qué hacer con ellas. Y ya, bueno, y ya si lo que quieren es, uy, no, yo sé que hay un duelo por allá del ex de Matusalén, de una pérdida, sea un aborto, sea la abuelita de tal, no sé, y quieren como traer eso a terapia, bienvenidos y bienvenidas a los procesos terapéuticos. Hay diferentes opciones con diferentes enfoques y para también atender diferentes cosas, ¿cierto? Mujer Integrada, por ejemplo, trabaja mucho la sanación femenina, la conexión con el ser mujer, en este caso el mujer cisgénero. No me atrevo yo, no tengo la experiencia para trabajar con mujeres trans, por ejemplo, esos temas. Entonces en este caso yo sí atiendo únicamente en Mujer Integrada, ese tema de mujeres cisgénero, pero los otros procesos, terapia holística, los talleres, sí son abiertos para las demás personas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir. Y este live lo quería hacer con invitación también a terapia holística, porque en terapia holística, al equilibrar como todo nuestro cuerpo, todo nuestro campo áurico y chakras, cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, cada uno de los centros energéticos, al organizar, al integrarlos y al alinearlos, emocionalmente nos sentimos mejor, pero también aprendes, dependiendo de cada sesión, herramientas de autogestión emocional. Recapitulación, meditaciones, corte de lazos energéticos, liberación del clan familiar, un montón de asuntos que son de sanación emocional y de sanación también espiritual, que te van a permitir sentirte como con el merecimiento de sentir,
y de gestionar tus propias emociones en tu propia vida. Así que si tienen alguna inquietud me pueden escribir. Las sesiones de terapia holística pueden ser presenciales o virtuales, así que pueden estar en cualquier lugar del mundo, y que la virtualidad facilita mucho el tema porque no hay desplazamientos y demás. Entonces simplemente con que cuentes en un espacio tranquilo, seguro en tu casa, donde puedas estar como en intimidad contigo, segura de poder hablar, un vasito de agua, una velita y un celular o un computador. Duran entre 40 minutos y una hora las sesiones de terapia holística. Mi recomendación siempre va a ser: inicien con el proceso de 4 sesiones. ¿Por qué? Tú puedes hacer una y al mes otra, pero es muy distinto cuando tú dices, ve, estoy en un proceso de autoconocimiento y sanación. Porque aquí va algo, para mí todos los procesos en talleres, en terapias, implican autoconocimiento. Aquí no es como el Lu, sálveme, Lu, alivieme, Lu, sáneme. No, es a través de estas técnicas tú te vas a conocer, vamos a armonizar a partir de la energía universal, a partir de los cristales, de los ángeles y tal, pero la idea es que tú puedas reconocer, recuperar como todo ese poder personal y empezar a sanar, no únicamente desde lo sutil, sino también desde lo tangible, concreto, con la comunicación, las acciones, las decisiones. ¿Listo? Las sesiones duran entonces entre 40 minutos y una hora, pueden ser virtuales o presenciales, para hombres y mujeres, sí, para mayores de edad, mujeres y hombres mayores de 18 años, para niños y niñas prefiero recomendarles a otras profesionales que tienen experiencia pues como en este tema, sea colegas como terapeutas holísticas o psicólogas brujas que yo llamo. Entonces, bueno, muy feliz de haber compartido este live de emociones con ustedes, que empiecen ustedes ahí a chismosearse, a acecharse y a gestionar sus emociones. Y si sienten que no pueden solas o simplemente que es más fácil con ayuda de alguien y que resuenan con estas terapias, resuenan conmigo, bienvenidas. Siempre háganle caso como a ese corazón. Puede haber una persona, ve, sí, muy interesante y todo, pero no siento feeling con ella, no lo hagan. Pero si sienten feeling, háganlo. Así que gracias por ser, gracias por estar, gracias por hacer parte como de esta expansión de conocimiento y de autoconocimiento y por ende de sanación. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir. Queda grabadito este live para que lo puedan compartir con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares, que de pronto estén ahí como, ve, yo sé que a tal persona le gustaría este tema. Se los agradezco también porque es una forma de crecer en esta comunidad y de llegar a quien realmente necesita en su corazón estas palabras. Que estén súper bien. Bonita tarde ya. Sí, bonito día y tarde. Chaito.